Tal como lo señalan Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt en su reconocido libro Cómo mueren las democracias, uno de los elementos centrales del proceso de erosión democrática y de consolidación de gobiernos autoritarios que está ocurriendo en tiempos recientes a nivel global es la cooptación y subordinación de las autoridades electorales por parte del gobierno o bien del partido gobernante y, con ello, el control de la puerta de acceso al poder a través de las elecciones. López Obrador lo sabía bien, y por ello convirtió al Instituto Nacional Electoral en uno de los villanos favoritos de su retórica demagógica y autoritaria, que dividía a propósito el escenario nacional entre quienes estaban incondicionalmente con él y con su proyecto de pretendida transformación, es decir, a su juicio, el pueblo bueno, y los que estaban en su contra y buscaban impedir el cambio para conservar sus privilegios y la corrupción imperante, es decir, sus enemigos, o lo que en su narrativa era lo mismo, los enemigos del pueblo. El INE, y en consecuencia quienes lo encabezábamos, siempre fue identificado por López Obrador y sus acólitos, incluida la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como uno de sus enemigos favoritos por el simple hecho de que no aceptó una lógica de subordinación ni de condescendencia con el gobierno y su partido. Ello, a pesar de que todos los triunfos electorales que obtuvo Morena a nivel federal, local y municipal, sin excepción, ocurrieron en comicios organizados y supervisados precisamente por el INE, incluida, por supuesto, la elección presidencial de 2018, en la que López Obrador consiguió la presidencia. El reiterado denuesto cotidiano del INE se colocó en el centro del discurso oficial desde el inicio de su gobierno, pero se fue incrementando conforme el instituto identificó irregularidades cometidas por Morena y sus militantes y les impuso sanciones, o bien cuando tomó decisiones que resultaban contrarias al proyecto de ampliación y concentración de poder que puso en marcha López Obrador. Se trató de una auténtica política de hostigamiento a la autoridad electoral que se articuló a través de una sistemática campaña de denuesto, del acoso a quienes dirigíamos la institución, que incluyó denuncias penales y administrativas, amagos de juicio político, denostaciones y hasta amenazas, de graves recortes presupuestales, de intentos de captura a través del nombramiento de personas afines y también de tentativas de reforma electoral para debilitar institucionalmente al INE y mermar su autonomía. La idea de una reforma electoral que mermara las capacidades institucionales del INE y debilitara sus atribuciones para arbitrar las elecciones, vigilar a los partidos y sancionar a las irregularidades no es nueva. El primer intento por parte del morenismo se dio en 2019, cuando desde el Congreso se presentó una iniciativa que mermaba las capacidades institucionales del instituto y pretendía que la mayoría simple en cada legislatura fuera la que cada 3 años designara la consejería que ocupara la presidencia del instituto, debilitando, con una rotación constante, a ese órgano central para la conducción del INE. Esa reforma fracasó ante el rechazo ciudadano que se expresó, entre otros aspectos, con la campaña #Yo defiendo al INE. Más tarde, en 2022, fue el propio López Obrador quien, sosteniendo la misma retórica demagógica que hoy sigue utilizando Sheinbaum, en el sentido de que el sistema electoral y los partidos cuestan mucho, que al INE o algunos de sus consejeros están en contra del gobierno y defienden intereses perversos y sus privilegios, etc., dirigió personalmente el asalto al presentar la iniciativa conocida como Plan A. Así, se pretendió reformar la Constitución para elegir popularmente a las consejerías del INE, eliminar las prohibiciones que tienen los servidores públicos para intervenir en las elecciones, pasar al control del padrón electoral en manos del gobierno, desaparecer el servicio profesional electoral y acotar las capacidades de investigación y sanción de irregularidades del instituto. Sin embargo, una vez más, la inesperada respuesta del INE a los ataques y el acoso que en su contra desató el oficialismo, así como la sorprendente reacción de la ciudadanía que tomó las calles del país, propiciaron que dicha reforma no se concretara al carecer de los votos necesarios en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución. Ante el fracaso, de inmediato se presentó el Plan B, con el que, mediante cambios legales, se intentó destazar al INE, reduciendo drásticamente su personal de carrera, en un 85%, desapareciendo su estructura desconcentrada, destituyendo al secretario ejecutivo, dándole el control del listado de votantes para votar desde el extranjero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y redefiniendo la propaganda gubernamental para permitir la intervención del gobierno en las elecciones. La Suprema Corte de Justicia, como es sabido, anuló dicha reforma por inconstitucional.
Más tarde se redefinió la estrategia proponiendo en el Plan C, además de muchos de los puntos fundamentales que ya se habían propuesto en el fallido Plan A, también la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y las senadurías de primera minoría, eliminando así los mecanismos institucionales que permiten la representación de los partidos minoritarios en el Congreso. El éxito obtenido en el desmantelamiento y captura del Poder Judicial hizo que la reforma electoral se pospusiera hasta el término de la elección de las y los juzgadores. Pero ahora, con el pretexto de criticar y descalificar a las 5 consejerías autónomas que quedan en el INE y que habían denunciado públicamente las graves irregularidades que mancharon la elección judicial y que representan un preocupante regreso de muchas prácticas indebidas y anomalías fraudulentas que habían logrado erradicarse, Sheinbaum relanzó la idea de la reforma bajo las siguientes premisas: abaratar el costo de las elecciones, del INE y de los partidos, y eliminar las senadurías y diputaciones proporcionales para dar cabida a representantes de primeras minorías. El plan es simple, aunque habrá que esperar los detalles. Primero, anular al INE, ya que solo mediante su captura política, algo en medida ya conseguido, puede lograrse, sino también a través de la captura presupuestal. Dos, erosionar las bases de equidad de la contienda electoral, reduciendo a la oposición o eliminando el financiamiento público, que en su momento, por cierto, plantearon el PAN y el PRI cuando eran gobierno. Tres, sobre representar a Morena y a sus aliados para garantizar el control absoluto del legislativo y con ello la capacidad de decisión, disminuyendo además la presencia de las minorías y, en consecuencia, la representación del tan odiado y fastidioso pluralismo. El asalto final a la democracia ya está anunciado y está en marcha.